Hay una serie de situaciones en el mundo muy complicadas, como es la guerra Rusia-Ucrania, pero también está lo de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, está la situación de Sudán, el conflicto inclusive de India y Pakistán, es decir, tantos conflictos internacionales que después de esta guerra que estamos viendo en Europa, viene la situación en el Medio Oriente, inclusive se habla de una posible extensión del conflicto y hasta la posibilidad de una tercera guerra mundial ya con armas atómicas, porque no había otra alternativa. Sí, en un plano subrregional, embajador, una de las mayores preocupaciones latentes para Tel Aviv es precisamente el frente norte del país con Hezbollah. Porque Hezbollah es una milicia chiita radical, extremista, pero que también tiene presencia en el parlamento en el Líbano. Gobierno en el Y Líbano. gobiernan, y tienen una capacidad de injerencia también en la zona, en los actores subregionales, con actores tan complicados como Afganistán, como Libia o como incluso Argelia. Y hemos visto que estos países árabes se han negado a manifestar su condena pública contra los atentados terroristas de Hamas y han mostrado una solidaridad con esta organización. Hay una suerte de difusión, si se quiere, que se ha desdibujado la línea entre la distinción de la autoridad palestina, de Mahmoud Abbas, y también la presencia de los grupos terroristas, que de una forma u otra, embajador, también destruyen la capacidad de autorregulación del pueblo palestino, porque dinamitan los procesos de paz, porque dinamitan la capacidad de interlocución. Los acuerdos de Oslo fueron un hito en esta materia, porque permitió, por un lado, a la OLP ser conocida como un actor de interlocución por Israel, pero también el reconocimiento de la OLP de Israel como un Estado independiente y soberano. Y la renuncia al terrorismo en la OLP, tanto así que ahora todos los embajadores y diplomáticos son no de Hamas, sino al Fatah, que es el viejo partido de la OLP. Que fue destronado del control de Gaza en el año 2006 por Hamas y que tiene el control sobre la Gaza, porque Hamas tampoco comprende que debe existir un Estado israelí. Y también tienen esta visión absolutamente obcecada y radical de la política, que entienden que no debe existir hebreos desde Jordania hasta el norte de África. Y esto es algo absolutamente incompatible con la realidad del mundo, y la presencia de Israel más bien había sido colocada en estos momentos, embajador, como una fuente de cooperación incluso al desarrollo. Israel es la única democracia de esa área, el país más desarrollado en términos tecnológicos, políticos y económicos, y que había abierto, de hecho, ya desde los años 80, con los acuerdos de Camp David, una ruta de negociación y diálogo frente a una visión más pragmática de las relaciones internacionales, como fue los acuerdos de Camp David con Egipto. Y ese espíritu estaba prevaleciendo en la zona recientemente. De hecho, con Egipto hay una relación extraordinaria, tanto así que se dice que Egipto advirtió de posibles actos terroristas a Israel y no tomaron en cuenta, y eso vendrá después en la discusión interna, porque acusan a Netanyahu de fallar con los sistemas tan perfectos que tienen de seguridad. Sí, absolutamente. Está en la tela de juicio qué falló con el Mossad en ese momento, pero también una cierta situación de inestabilidad en lo doméstico de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu venía acarreando una serie de inconformidades de la población, de protestas, sobre todo por su injerencia sobre el Poder Judicial, pero hemos visto que en este punto el pueblo judío se ha unido a un gobierno de emergencia nacional, y esto es algo que debemos aplaudir, porque está en defensa, lo que está en entredicho es la defensa, la territorialidad y la soberanía de Israel. Pero, por otro lado, también no debemos perder la noción que guía a la Fundación de Naciones Unidas, que es preservar la paz y la seguridad internacional. El polvorín en el que está inserto este conflicto, embajador, es muy grave. Las próximas acciones de Irán serán determinantes, porque Irán tiene, hasta este momento no se ha demostrado complicidad con lo que sucedió con Hamas, pero tiene un apoyo público en el Parlamento, miembros de sus diputados, a la causa palestina, incluso en sus facciones más radicales. Inclusive en la parte árabe que da con Irán, en el estrecho de Hormuz, se dice que dos barcos que se cierren allí bloquearían todo el tráfico del 40% del petróleo del mundo, y ahí están los grandes productores de petróleo. Y el gran temor, embajador, también de la geopolítica en este momento es que estos shocks que suceden dentro del sistema internacional suelen dar pie a una serie de conflictos que se exacerban, como puede ser en este caso Taiwán y Pekín, como puede ser en este caso una enajenación de la situación en Sudán con los hutíes o la situación en Yemen, que podrían generar focos de inestabilidad regional que ya están bastante caldeados, como ha sido el caso de África Occidental en los últimos tiempos, con las situaciones de Níger y Gabón, y que generaría un pulso de inestabilidad global que en este momento pareciera que la actitud de Naciones Unidas e incluso de Occidente, de Estados Unidos, es limitar y contener estos conflictos. Pero hay que llegar necesariamente con el pueblo en general palestino a un acuerdo de convivencia de dos estados tranquilamente, que pueden ser importantes en el Medio Oriente, porque el radicalismo también daña al pueblo árabe. Hay que ver los atentados del ISIS en Siria, en Turquía, que es musulmán, e incluso en Arabia Saudita.
Así es, embajador. Es lamentable porque naturalmente el Daesh o el ISIS en su momento generaron gran confusión y este terror es propio del terrorismo, generar este shock comunicacional también por el horror que despierta sus acciones en Europa. Pero la mayor parte de los atentados terroristas suceden en el Medio Oriente, la mayor parte de los atentados terroristas suceden en el norte de África, en las mezquitas en Túnez, en Argelia, en Egipto, en Siria. Y es atentados contra su propia población. Y por eso hablamos, embajador, de una instrumentalización por parte de estas organizaciones terroristas de su propio pueblo. Ahora, en el caso del terrorismo, empezó todo con el tirar abajo las Torres Gemelas y el Pentágono, donde, por cierto, murieron unos 3 o 4 venezolanos en esas Torres Gemelas y que condenaron los propios árabes porque era una expresión salvaje, no es la política. El mundo árabe quisiera seguir en su vida política. Así es, y de hecho la mayor parte de los diarios en Israel titularon que este era su 11 de septiembre, porque la visión que se tuvo en este momento era de un ataque no solamente contra el Estado de Israel, sino contra los valores que representa Israel, la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes y las libertades fundamentales. Y es un pulso contra este sistema que naturalmente atinge a todo el Occidente. Hay que tener cuidado con las informaciones también porque hay muchos fake news, noticias falsas, elaboradas y preparadas dentro de este mundo de intereses. Laboratorios de información, embajador, que combaten la verdad. Y por eso en los últimos diccionarios de Oxford generan la palabra posverdad. Cómo se entremezclan y enrarecen la realidad, una verdad mezclada con mentiras. Hasta el presidente de Estados Unidos tuvo que dar una especie de excusa por utilizar unas imágenes que no eran realmente que no eran reales. Y de hecho, en este caso, en cuestiones tan sensibles como es el caso de los prisioneros de guerra, que están regulados por los convenios de Ginebra, en particular el tercer convenio de Ginebra, que además es un llamamiento a la comunidad internacional. Eso hay que explicarlo un poco, porque en la guerra también hay normas y leyes que hay que seguirlas y pueden ser llevados a tribunales internacionales. A partir de la fundación de Henri Dunant, a partir de lo que vio en la batalla de Solferino, pues se empezó a regularizar y homogeneizar un marco legal de la guerra. Y esto fue consagrado en los acuerdos de Ginebra de 1949. Donde la Cruz Roja fue fundamental y sigue siendo fundamental. Totalmente, y particularmente en el caso de tiempos de guerra, embajador, su brazo más ejecutivo y controlador, si se quiere en este caso, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que determina las situaciones de guerra y además abre todo el abanico de posibilidades de juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Yo estuve en la última conferencia mundial de la Cruz Roja y fue interesante ver cómo llegaron a un acuerdo y hay una resolución de la Cruz Roja de Israel y la Cruz Roja de Palestina. Esos son mecanismos de paz que están protegidos por los símbolos internacionales. Y de hecho la Media Luna Roja Palestina en este caso ha sido un actor fundamental atendiendo a los heridos, atendiendo a los fallecidos y también de una forma u otra negociando corredores humanitarios. Y de hecho se había logrado ya hace unas horas una apertura en el corredor de Rafah al sur de Gaza, que es lo que une esta franja con Egipto continental y también con Israel. Y el llamado a la comunidad internacional, en particular de la mano de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, es, por un lado, jamás tiene que cesar las hostilidades de inmediato, sin negociación, y por el otro, Israel debe respetar el derecho internacional humanitario. Y es un punto de convergencia en todos los líderes del mundo, incluido el Papa Francisco, que lo veíamos hace algunos minutos. Inclusive en América Latina es un ejemplo como árabes y judíos se la llevan bien en todos los países, sin ningún problema. Inclusive hace poco estuvo una reunión en Buenos Aires, uno de nuestros entrevistados nuestros, tanto judío como árabe, y estuvieron juntos en un diálogo necesario que tiene que haber en el mundo. Y esto me recuerda, embajador, la preponderancia de estos encuentros interreligiosos que han tenido líderes globales como el Papa Francisco en su última conferencia en Abu Dhabi, cómo abría al mundo a través de su encíclica Fratelli Tutti esta necesidad de la fraternidad universal como imperativo moral categórico de nuestros tiempos. Y yo creo que es un mensaje que debemos rescatar, siendo la paz, este gran anhelo de paz, de convivencia en el mismo ámbito, en la misma tierra, en la casa común, como lo llama Papa Francisco, un imperativo absoluto. En estos temas es difícil tener la objetividad absoluta, pero hay que tratar de entender las dos partes y sobre todo las razones que se mueven. Y como decía el Papa, ya que lo cita, lo decía el domingo en la bendición Urbi et Orbis a la ciudad del mundo, de que en las guerras todos pierden, de que son todos perdedores, la población, los bienes de la gente y sobre todo los odios que se crean. No, y la destrucción, embajador, la guerra es algo catastrófico en todo momento. Y usted citaba muy bien a Homero como en las guerras como el gran conductor de la humanidad, pero creo que es importante abandonar este espíritu hobbesiano de la guerra de todos contra todos, de un estado de naturaleza vil del ser humano y acercarnos a un espíritu de cooperación que es lo que regían las relaciones internacionales. Es muy lamentable que en el caso del Medio Oriente, en un momento en el que veíamos una homogenización de la pacificación de las relaciones del mundo árabe-israelí, suceda este ataque terrorista que dinamita estos procesos de paz, pero que existe, embajador, y esto es importante decirlo, una importante presión de la comunidad internacional por frenar, contenerlo y retomar la regularización de las relaciones. Si llegara a la otra tesis opuesta de Rousseau, de que la sociedad es buena, que el hombre es bueno por naturaleza, yo creo que en eso Naciones Unidas ha sido práctica en decir,
si no puedo acabar las guerras hay que humanizarlas. Y por eso el derecho humanitario internacional, porque están presentes, pero hay que humanizar el conflicto. El imperativo, embajador, de evitar el sufrimiento innecesario. Sí. Eso creo que es lo que guía los convenios de Ginebra. Y es algo, además, los convenios de Ginebra tienen una particularidad. El artículo 3, común a los 4 convenios, dictamina que es aplicable en todas las circunstancias de guerra, estén declaradas o no. Así que a pesar que los actores y los beligerantes en un proceso de conflicto no lo reconozcan como un conflicto como tal, deben aplicar los crímenes, aplicar, por supuesto, el derecho internacional humanitario y son objeto de ser juzgados en las cortes internacionales. Sí, efectivamente, tanto el protocolo 1 como el 2 se trata de guerras nacionales o internacionales. Así que muchísimas gracias a Dylan Pereira, una revisión muy interesante, un diálogo sobre el tema del Medio Oriente. Y vamos a pasar después con otra entrevista, como siempre hacemos en Brújula Internacional. Ya regresamos.